¿Qué tal, especialistas o futuros especialistas? El día de hoy les doy la bienvenida porque nos encontramos justamente en un consultorio y no es precisamente para recibir consulta, sino es porque nos acompaña el doctor Juan Carlos. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pues mire, la verdad es que, como le venía diciendo antes de empezar el podcast, siéntase usted cómodo de decir lo que usted guste. La Perfecto. verdad es, muchísimas gracias por el espacio. No, al Yo contrario. sé que los médicos son muy pedidos en estos tiempos y pues la verdad vamos a empezar con esta entrevista que la verdad ya desde hace mucho tiempo quería platicar con usted. Antes que nada, me gustaría que usted mismo se presentara para que todos conozcamos y hasta inclusive yo, porque no lo conozco mucho. Ok, mi nombre es Juan Carlos Hernández Villeda. Yo soy médico cirujano y homeópata. Soy egresado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que pertenece al Politécnico. Aquí me desempeño dando consultas y como director médico le ayudo al dueño a ver ciertas circunstancias administrativas con los médicos, con las enfermeras, con los doctores que llegan a venir. Ok, entonces digamos que, bueno, como tal me comentaba antes de iniciar también la grabación, que usted como tal no tiene una especialidad, pero No, tiene varios cursos, me sí, comentaba. realmente yo soy médico general, o sea, a nosotros nos conocen como médicos cirujanos y hay una especialidad que es médico cirujano y partero que es médico general. Yo estudié en una escuela que nos enseñan otra cosa que se llama homeopatía. No sé si han oído de los chochitos que de árnica y toda esa onda. Eso se refiere a homeopatía, o sea, hay una corriente de la medicina que es la alópata, que es la normal, la del tradicional, y la homeópata, que es una alternativa de curación en donde se basa con chochitos y ciertas plantas, ¿no? Se puede decir que es un tema un poquito más naturista, podríamos decirlo. Sí, en realidad sí se genera de plantas, pero también de de otros materiales, no sé, del azufre, inclusive hay medicamentos extraídos del opio, de la marihuana, inclusive, y que se manejan en forma homeopática, o sea, unas dosis muy específicas. Controladas. Así es, muy específicas, muy pequeñas. Entonces, como tal, una especialidad no se considera, pero sí es una alternativa más. Yo en realidad soy médico general, pero sí yo he tenido bastantes cursos, ¿no? Como te comentaba hace un ratito, yo puedo hacer ciertas cirugías pequeñas en donde no es necesario que le hable al cirujano general, que ya cuando le hablo a él es cuando ya son, no sé, unas apéndices, vesículas, cosas así. Llego a hacer también ciertos procedimientos de legrados, electrocirugías, que me avalan obviamente ciertos cursos y ciertos permisos que yo tuve. Entonces, yo ya tengo bastante años de experiencia, ya tengo más de 15 años laborando con título y cédula, pero desde antes de que yo era estudiante, pues ya daba yo mis consultas, como te comentaba. Al año que yo entré a la carrera, conocí a un amigo que era técnico en urgencias médicas en Los Reyes La Paz, en la Cruz Roja, y entonces él nos llevaba, ¿no? Entonces ahí aprendíamos cómo pues, llegaban pacientes, pues indigentes o cosas así, nosotros tratábamos de ayudarles y la verdad es de que pues ahí nos enseñaron, ¿no? Ahí como que practicábamos desde antes, entonces yo ya daba consultas desde mucho antes de que yo saliera. Ok, entonces a mí me gustaría que nos contara un poquito más antes, ¿cómo es que decidió, existen muchas carreras obviamente, pero cómo es que usted decidió estudiar medicina? O sea, ¿por qué decidió estudiar Híjole, medicina? la verdad es de que ¿qué crees? Que siempre, yo desde que era pequeñito, como que me enfermaba mucho, ¿no? Tenía muchos problemas respiratorios, entonces mi madre me llevaba con el médico, entonces cuando yo me acuerdo que entraba al consultorio y yo lo veía de corbata, ya era una persona adulta, ya adulta mayor, y tenía su bata, híjole, yo lo veía Con como admiración. sí, yo decía, wow, o sea, no hay otra cosa. Mi padre fue supervisor de productos químicos, ahorita está jubilado, gracias a Dios todavía vive, y él también usaba bata, entonces él era supervisor de productos químicos, entonces estaba siempre con bata, ¿no? Entonces yo a las batas las veía y decía, ay, no, qué padre, ¿no? Entonces nunca quise ser otra cosa, o sea, siempre vi como el ser médico siempre todo, ¿no? O sea, veía algo en la televisión, que un remedio, y yo ya se lo quería hacer a mi mamá cuando iba en sexto de primaria, ¿no? Mira, mamá, yo vi esto, y ahí le ponía que lechuga en sus articulaciones y cosas así. Entonces, siempre que tuve esa situación de
primero tratar de ayudar a la gente, ¿no? Quitarles el dolor, porque yo veía que a mi mamá le dolían sus articulaciones, ¿no? Otra, pues la admiración que cuando yo veía al doctor, puta, lo veía súper grande y me quitaba lo que yo tenía, ¿no? Sobre todo infecciones respiratorias. O sea, fue admiración de ver a ese doctor, de ver a mi padre con una bata y la necesidad pues, de ayudar, ¿no? Yo decía, los primeros que voy a ayudar van a ser a la familia, ¿no? Y siempre fue esa situación. Entonces, digamos que ya posteriormente cuando, y lo supongo porque como me lo cuenta, así es, ya cuando entró, por ejemplo, a la preparatoria, universidad, sencillísimo el hecho de elegir qué carrera. La Y hasta verdad es que sí. O sea, nunca me costó trabajo, ¿no? O sea, de hecho, yo no era de las personas que era al 1000% estar estudiando y toda mi vida y toda mi juventud o mi adolescencia estar en libros horas y horas y horas, como yo veía que mis compañeros lo hacían. Y no, la verdad es de que a mí me gustaba mucho, o sea, no me costaba trabajo, o sea, yo iba a las clases, leía el libro, lo que tenía que leer y se me quedaba, o sea, realmente no era de que estar ahí forzándome, o sea, realmente a mí se me da, o sea, se me dio esta carrera a mí, por decirlo, inclusive en la práctica, ¿no? Llegan aquí pacientes y no es por hablar mal de los compañeros, ¿no? Por algo son médicos, por algo les costó, pero yo decía, híjole, pero es que así no es la norma, no dice esto, es que yo lo que leí es esto y se compone, ¿no? Entonces, sin tanto estudio, a lo mejor sin tantas cosas que a lo mejor algún médico les llega a mandar, a mí se me facilita esa, digo, no es presunción, ¿no? Pero se me facilita esa situación. Entonces, nunca fue desde que yo estudiaba que me costara trabajo o en los cursos que yo tengo, las actualizaciones que yo tengo, hago los exámenes y pues afortunadamente siempre paso, ¿no? Siempre me mandan mis constancias. que inclusive ahorita que toca ese tema, yo creo que es un punto fundamental el hecho de sentirse como que apasionado con la carrera que Sí, tienes, no, porque bastante. parece ser que entre más apasionado estás y más te gusta, o sea, literalmente, yo compagino mucho con usted porque me acuerdo cuando estudiaba en la preparatoria universidad, o sea, como bien dice, yo no tenía que esforzarme tanto, sino lo suficiente y llegaba y hacía y deshacía en la carrera y todo iba bien. Y ahorita que comentaba eso, justamente quería preguntarle, dentro de la medicina se dice, y al menos de lo que yo he escuchado y he preguntado e investigado también, que es una carrera complicada, porque justamente se manejan muchos términos, o sea, y tan solo de pensar que el cuerpo humano es muy complejo. Aún con todo eso, ¿a usted no se le dificultó nada el hecho de seguir desarrollando la carrera hasta ya llegar como a empezar a dar consultas ya de Sí, manera no, te profesional? digo que a mí lo que me ayudó bastante fue de que yo desde el primer año yo ya interactuaba con los pacientes de forma directa. O sea, ya no nos costó trabajo porque yo veía, por decirlo, un tema en la escuela y si en esa oportunidad me llegaba un paciente con ese tema, pues yo ya lo practicaba, ¿no? O sea, yo ya me acordaba de lo que veíamos en forma teórica y en ese fin de semana en forma práctica. Entonces, cuando tú aprendes de forma teórica y de cuestión práctica, pues es más fácil, no se te olvida, ¿no? Entonces, siempre fue así, o sea, siempre, no, digo, no sacaba dieces y era de los maravillosos, ¿no? Pero sí, no, nunca hubo una situación ahí, que me costara trabajo. Sí es una carrera muy difícil, porque sí fue difícil, no inventes, o sea, Difícil y larga, ¿no? larga. Todos los médicos generales en las escuelas son 6 años y en la mía eran 7. Entonces, imagínate, ¿no? 7 años de estar, pues sí, estudiando, viendo, estudiando. Sí llega un momento en que, pues te desespera, ¿no? Sobre todo por la edad. Yo acabé a los 22 años, más o menos. O sea, ya estaba, ya no tan chavititito, 22 años. a los 22. Cuando a otras carreras, pues ya a las 20, ¿no? Ya estás ejerciendo. Bueno, yo también terminé, creo que como a los 21, o sea, sin retraso, también, digamos, estudié una ingeniería que no tiene nada que ver en ese sentido, pero sí tenía entendido de que la carrera de doctor es muy larga, o sea, simplemente para ser médico, así tal cual médico general, y que ya posteriormente cuando tú quieres una especialidad, ya otro, Otros años, pues, exacto. son 4, 5, a veces hasta 6, ¿no? Y que obviamente, pues eso es lo que te decía también hace ratito, ¿no? Los médicos especialistas,
pues ya se dedican a una parte, ¿no? Yo realmente desde que salí, yo ya tenía a una hijita, entonces realmente yo lo que quería pues ya era más la cuestión económica, ¿no? Entonces empecé a dar consultas, que yo ya sabía dar consultas, ya sabía más cosas y pues fui creciendo un poquito más rápido. Entonces nunca hice un examen de la especialidad, nunca, nunca. O sea, se llama ENAR, el Examen Nacional de Residencias Médicas. Nunca lo hice porque yo dije, bueno, si yo me pongo las pilas, pues puedo ver muchas enfermedades, ¿no? Tanto pediátricas como geriátricas, que ya son los abuelitos, tanto de consultas como de quirófano. Digamos que abarcar un poquito más. Gracias a Dios, abarco todo. Y de todas las cosas más comunes, yo tengo varias, tanto certificaciones como cursos constantes, o sea, constantes del 2023, de gineco, o sea, de todo, de todo. ¿Sí me explico? Entonces, eso para mí es algo padre porque no nada más me centro en una sola cosa, sino trato yo de ver Desde diferentes muchas. puntos de Así es, vista. por decirlo, llega un niño con cuadro de apendicitis y yo mismo entro con el cirujano a operarlo. Si me explico, no tengo yo ya que, por decirlo inclusive, pedir valoración a menos de que tenga muchas dudas. Le hablo al cirujano pediatra o al cirujano que venga y lo valore, pero pues no, ya con tantos años y con la experiencia y con toda esta situación, yo los diagnostico, le hablo al cirujano, él viene, abrimos al pacientito, obviamente yo como ayudante, él como especialista, y les damos el diagnóstico. ¿A usted nunca le dio miedo en consulta equivocarse o algo? Pues al principio, pues sí, ¿no? Al principio te da miedo, al principio se te olvida, ¿no? Pero te digo que por los nervios, pero te digo que la ventaja que yo tuve es de que muchos años ya estuve con los pacientes, o sea, inclusive estaba hasta en las ambulancias. Entonces, no sé, ahorita ya es bien fácil, ¿no? Se le olvida a algún compañero médico, inclusive a nosotros, algún término o algo, y chin, ¿no? Te vas al internet, el medicamento, y antes, pues no, en mis tiempos era todavía los libros que se llaman PLM, eran unos librotes pues, grandes, ¿no? Entonces, cuando estabas así chino, pues permítame tantito, déjeme voy al otro consultorio porque voy a ver si tengo una pinza o cosas así. Y entonces ahí ibas y pues rápido a acordarte y a leerle, ¿no? Entonces, pues sí, sí te daba miedo, claro, ¿no? O sea, sí da miedo siempre esa situación de pues de que te vayas a equivocar. Pero por lo mismo que a mí me gusta mi trabajo, me apasiona, la verdad es de que no me causa ningún problema venir, es lo que yo les digo, aquí en mi trabajo me siento como pececito en el agua, entonces por lo mismo, pues se me dificulta esa situación. Y por ejemplo, dentro de toda esa experiencia que usted adquirió desde que empezó a trabajar hasta el día de hoy, ¿qué cree que haya sido uno de los eventos que más, digamos, que le cambió su manera de seguir desarrollando su carrera profesional? Pues yo creo que desde el inicio, te digo, yo veía las enfermedades en casa de mis papás, ¿no? Pues, son hipertensos, diabéticos, mi padre sufrió un preinfarto y esa necesidad de que tuvieran a alguien que les solventara esa situación. Y pues la verdad es de que mis papás en ese tiempo éramos de escasos recursos, ¿no? Entonces tenía que ir a fuerzas al seguro social para atenderse, o sea, pues no había la cuestión económica para ir a una situación de de un privado, ¿no? Entonces esa situación me hizo que tratara de ayudar más a la gente. O sea, por decirlo, si aquí vienen y no traen para pagar, les digo, no te preocupes, o sea, está bien. Y inclusive hasta los medicamentos se los traigo. Digo, tengo que comer, ¿no? Y tengo familia para llevar, pero uno de mis más grandes maestros, que fue el doctor Ignacio Cuevas, él me decía, tú haz lo que tengas que hacer, hazlo bien y solito el dinero te va a llegar, solito. Eso ya se da sin que lo estés buscando y la verdad es de que así siempre le hago, o sea, siempre trato de dar el diagnóstico, dar bien el medicamento, dar bien las cosas y solito se va dando todo lo demás. Que se dé con buena fe, ¿no? Sí, 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 o sea, la verdad es de que nunca he llevado una mala práctica de querer sacar dinero, ¿no? O sea,
siempre les explico a mis pacientes, o sea, a mis pacientes siempre. Y a mí en lo personal, digo, las ocasiones que yo he venido a consulta con usted, yo creo que justamente por eso lo consulto, digamos, valga la redundancia, lo consulto porque antes de yo tener el gusto de conocerlo, yo me acuerdo que iba con otros médicos y sí, como usted lo comenta, hay médicos que literal nada más llegan y te sientan y ¿qué traes? No, pues X o Y cosa. Te revisan, te hacen tu receta y para afuera. Pero, por ejemplo, yo en usted sí he notado el hecho de que hasta inclusive haga ciertas preguntas como para, me imagino que son para diagnosticar o para poder llegar a un resultado y decir, ah, pues tienes esto o vete a hacer estos estudios para estar más seguro, ¿no? Que al final juega un papel muy importante porque digamos que usted interactúa con seres humanos Claro. y al interactuar con seres humanos, pues es algo muy delicado. O sea, no es lo mismo que yo, que soy ingeniero, digamos, que interactúo con un celular, una máquina, que pues si dejan de funcionar, pues ya, ¿no? Pero con el tema humano, que es más delicado, ahí sí, sí es un poquito más punzante esa parte y el hecho de ser profesional. Por ejemplo, ahorita dentro de todo este tiempo de las certificaciones que usted me comenta, esas certificaciones, digamos que, ¿cómo las fue adquiriendo? O sea, ¿cómo las fue buscando? Fíjate que fue con la misma práctica. Nosotros aquí a nivel particular vienen a visitarnos representantes de los laboratorios, de los medicamentos. O sea, nos dicen, mira, te vengo a presentar este medicamento, recétalo, es muy bueno, toda esa situación. Entonces, yo iba antes a los cursos, pero a los cursos presenciales. Se presenta la cuestión de la pandemia y entonces todo se empieza a hacer virtual. Entonces, los mismos representantes empiezan a hacer invitaciones. Y entonces yo me empiezo a adentrar a ese tipo de cosas. Y me invitan a varios cursos, a varias certificaciones, a varios congresos. Y la ventaja también es de que me la dan todas gratuitas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que me dan a mí. A lo mejor a algunos otros compañeros sí les piden ciertas recuperaciones, ¿no? Entonces, ahí en la pandemia fue donde más tuve el curso porque ya fue más en línea. Ya cuando son, por decirlo, técnicas quirúrgicas o de legrados o de, por decirlo, las ginecológicas, que son las que a fuerzas tienen que ser presencial, pues sí, ahí ya tienes que pagar, tienes que estar, inclusive te dan unos gafetes y toda esa situación para que eso te lo avale, ¿no? Entonces, desde siempre, ¿no? Los congresos, pero fue con mayor auge con la situación de la pandemia. Ahí todo fue por línea, y entonces, por decirlo ahorita, casi cada semana estoy en un curso de algún tema. ¿Usted cree que, por ejemplo, esa interacción que tuvo virtual pudo haber sido de mejor calidad si hubiese sido presencial? Fíjate que no, porque si tú te abocas a la cuestión de lo que tú te están diciendo y tú lo llevas a cabo en tus pacientes, o sea, tienes la oportunidad de hacerlo con tus pacientes, te va bien. Cuando son cursos de enfermedades que tienes que diagnosticar y recetar, pero cuando son cursos de enfermedades o actualizaciones físicas, no, pues ahí sí, ¿no? Por decirlo, la última que fue hace 15 días fue de infiltraciones. O sea, por decir, yo como médico general tomé esos cursos y yo, por decirlo, infiltro. ¿Qué es una infiltración ahí sí? Es aplicar medicamento de forma directa en alguna parte de tu cuerpo. Por decirlo, en las rodillas, en el hombro, en el codo, ¿no? En el pie. ¿Sí me explicó? Entonces, ese tipo de cursos, pues sí tienes que ir para que te den las nuevas técnicas, los nuevos puntos, ciertos consejos de los especialistas para que tú como médico general los puedas hacer sin mayor problema. Y, por ejemplo, en cuanto a ese tipo de contenido, digamos, certificaciones, cursos, ¿qué tanto evolucionan los cursos? O sea, ¿qué tan rápido, por ejemplo, usted puede tomar un curso de infiltraciones? ¿Usted No, es sí, casi médico? cada año. Sí. Sí, cada año. O sea, cada año, a veces cada 3 años, a veces cada 4, dependiendo de qué temas sean, van evolucionando. Por decir, si salen medicamentos nuevos, pues ya ese laboratorio se encarga de preparar esos cursos y entonces tú ya vas y los aprendes. Hasta inclusive supongo que en tema de equipo, ¿no? De equipo, por ejemplo, Sí, de claro. cirugía y todo, que supongo que ya no,
ya no se hacen cirugías como hace 10 años, Sí, no, claro, ya es con el diferente. tema este ay, ¿cómo se llama? Lamparoscopía, La ¿no? Que vino laparoscopía. como bueno, digo, no sé, o sea, en temas de cirugías y demás, pero hace algún buen tiempo me comentaba que las cirugías se notan un poquito menos con el tema de la Sí, lamparoscopía. sí, la laparoscopía, sí, ahí se emplean tubos, realmente tubos y una cámara, ¿no? Entonces se hacen 3 agujeritos, por decirlo, si es la vesícula, se hacen 3, se mete una camarita, 2 pinzas y lo estamos viendo en una televisión. O sea, se trata de ser menos invasivo, o sea, y más rápida la recuperación. Ese es el estándar de oro en las nuevas actualizaciones, ¿no? Menos invasión y más rápida curación. Sí, que inclusive a mí me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta que sean como muy invasivos con mi cuerpo, o sea, por el simple hecho de que a veces ve que pues le hacen cirugía y queda marca, ¿no? O sea, solo por ese tema, no por otra cosa. Digo, al final, si en algún momento llegara a necesitar, yo espero que no, pues digo, serían ahí buenas opciones, pero bueno, digamos que a lo largo del tema este de la pandemia se requirieron muchos médicos. Usted, por ejemplo, en ese tiempo también se actualizó con lo del COVID y, o sea, le dieron cursos ¿Qué crees que para esa parte. desafortunadamente yo también me enfermé? Dejé de laborar casi un mes, ¿no? Porque estuvo duro casi, no la contaba. Pero yo no estuve manejando el tratamiento que manejaba aquí en México, porque tuve la oportunidad por esos cursos que te digo, me invitaron a ser parte de una asociación, pero a nivel mundial. Entonces nos escribíamos por un chat, no sé, los médicos de Estados Unidos, de Guatemala, de Alemania, de Francia, de México, y entonces todos éramos como 300 médicos, y entonces escribíamos las experiencias, qué medicamentos eran los que más realmente Ayudaban. teníamos, ajá, ellos veían mejoría, y la verdad es de que puedo presumirte que de todos los pacientes que yo atendí vía este, Online. ajá, videollamadas y todo, nada más se me murió un paciente. Y eso porque ya me hablaron cuando ya estaba saturando al 50%, en la noche me hablaron y en la madrugada falleció. O sea, ya no le dieron tiempo de que consumiera los medicamentos que yo manejé y toda la terapia. La verdad es que sí era cara, pero pues valía la pena porque los pacientitos no se me murieron. Y atendí a bastantes y pues personas bien agradecidas, ¿no? Familiares, ¿no? Vecinos inclusive, y que la verdad a la fecha, híjole, no, pues eso es lo padre de la medicina, que a mí todavía me sigue gustando mucho, que un paciente te diga gracias o que te lleve un presente, ¿no? O que se acuerde de ti el día del médico, el día de tu cumpleaños, o que te diga muchas gracias porque por usted está esto, o porque por usted mi mamá vivió, o por usted yo estoy aquí, híjole, esa es una satisfacción que yo creo que nadie la batalla, exacto. Y eso dices, puta, ¿no? Te hace sentir que lo que tú estudiaste, lo que tú hiciste valió la pena. Que estás como en el camino y en la profesión correcta, ¿no? Yo creo que ve que dicen por ahí muchas veces que nosotros como personas debemos de llegar a este mundo y encontrar nuestro objetivo. ¿Usted considera que el seguir logrando ese tipo de cosas, o sea, es lograr siempre cada día un objetivo más dentro de su carrera? Sí, claro, claro, claro. Mientras más pacientes difíciles me llegan de diagnosticar y que ya los han visto muchos médicos y que yo puedo diagnosticarlos y ayudarlos, híjole, eso es lo que más me motiva a seguir estudiando y a seguir pues dándoles la mejor atención a mis pacientes, ¿no? Porque la verdad es de que me desvivo yo con mis pacientes, o sea, no con uno, con cualquier persona que venga, yo desde les abro la puerta, me presento, los saludo, les explico cómo es su enfermedad, cómo se está produciendo, qué es lo que le está pasando y cómo le va a ayudar el medicamento. Entonces, eso es parte pues, de mi pasión, ¿no? A mí en lo particular, siempre que me hablan de médicos, y supongo que esa película usted la vio, porque es de medicina, la de Cantinflas, cuando es médico. A mí la verdad, o sea, yo vi esa película y a pesar de que digo, no sé mucho de medicina, me ayudó como que a entender justamente el lado humano de la Claro, medicina y la importancia de justamente que ustedes como yo creo que en general, o sea, aplica para todas las carreras, pero en específico para la medicina, que sean muy humanos,
porque pues sí hay ocasiones en las que por tratar digamos que a un paciente como un número más, o sea, literalmente no lo ayudas como a salir, ¿no? Que es lo que necesita. Y yo, por ejemplo, algo que sí quiero expresar así abiertamente es mi admiración y respeto por los médicos, por el área de medicina. O sea, digo, vuelvo a repetir, yo no lo estudié, pero yo sí estoy consciente de la importancia de la medicina. Y justamente quería preguntarle, retomando ese tema, doctor, ahorita yo sé que hay muchas actualizaciones, que hay muchas certificaciones para los médicos, que hay especialidades. La importancia de seguirse preparando como médicos para que puedan hacer un diagnóstico exacto. Claro, sí, eso es fundamental porque no es lo mismo los criterios que se tenían cuando yo estaba estudiando a los criterios que se tienen actualmente. Un ejemplo burdo, ¿no? Antes se decía que los pacientes diabéticos era cuando ya tenías que tener, ibas mucho a orinar, bajabas de peso y ya tenías arriba de 200 de azúcar. Y actualmente ya no es así, o sea, ya se trata de evitar que llegues a esos términos, ¿no? O sea, ya hay otras pruebas, otros términos para poder diagnosticar la diabetes desde antes y darles el tratamiento oportuno para que no lleguen a tener esa sintomatología. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque si te quedas con las situaciones anteriores, ya no puedes diagnosticar bien y entonces tu paciente se va a enfermar más. Y en lugar de ayudarle tú, pues le vas a seguir perjudicando. Sí, porque hasta inclusive, digo, yo me he enterado de médicos que desafortunadamente no se actualizan y pues a lo mejor y hasta recetan medicamentos de manera errónea o algo y sí llegan a perjudicar y me enteré de uno que hasta llegó a fallecer su paciente. Y ahorita tomando en cuenta ese punto, en esas ocasiones que a usted le ha tocado vivir el lado negativo de la medicina, que justamente es el hecho de que a lo mejor y un paciente pues llegue a trascender y demás, a usted justamente por el tema humano, le cuesta trabajo, o sea, digerir esa situación, doctor. Pues sí, o sea, nosotros cuando, en especial yo sí me comprometo mucho con mi paciente. O sea, yo les doy mi número telefónico personal y a la hora que sea me marcan y les contesto y mensajes, ¿no? Entonces, cuando van a otros lados y se complican y toda esa onda, pues yo digo, chale, ¿no? O sea, ahí a lo mejor podía yo haberle ayudado en esa situación o no sé, le hubiera pedido ayuda a alguien que supiera más que yo. ¿Sí me explico? Entonces ahí es cuando yo siempre les digo, o sea, márquenme. Y si les puedo ayudar, con todo gusto. Y si no, bueno, pues busco a un especialista que sepa más que yo y que nos ayude, ¿no? Pero siempre les digo, algunas ocasiones me dicen, es que yo no tenía dinero para ir con usted y me fui a tal lugar, ¿no? Que cobran 50 pesos la consulta. Les digo, no, es que por dinero no tienen que dejar. Luego más si ya son pacientes que son míos, que ya los conozco de mucho tiempo, sin problema, ¿no? O sea, digamos que haya confianza y apertura, ¿no? También para ser reales en ese sentido y no perder la línea de consulta, porque fíjese que ahorita que toca ese tema, también es raro, digo, antes me pasaba porque justamente como que no encontraba un médico de confianza, digámoslo así. Y a mí como paciente me pasaba de que iba con un médico, iba con otro, y entre que, por ejemplo, llevabas ya un historial con X médico, te cambias y otra vez es empezar de nuevo y empezar de nuevo, y pues como que a veces ya no es lo mismo, justamente por el hecho de que ya un médico ya, digamos que te conoce y tú solito estás como que volviendo a reiniciar ese conteo, por así decirlo, o ese historial que llevas para que te puedan diagnosticar X cosa que tú lleves. Dentro de su carrera, doctor, yo creo que ha habido algunos escenarios complejos que usted ha tenido. ¿Alguna anécdota que nos quiera contar? Sí, no sé, estaba el primer deceso que yo tuve fue cuando yo estaba haciendo, bueno, nosotros terminamos de estudiar 5 años y entonces nos vamos a un servicio de un año de internado y un año de servicio social. El año de internado es cuando te vas a los hospitales y entonces estás haciendo tus prácticas en los hospitales. Y el otro es el año de servicio donde tú ya estás solito en una comunidad, ¿no? Entonces yo estaba en el servicio, en el internado, estaba rotando por el servicio de pediatría. Entonces ese día llegaron al hospital, normalmente como fue en San Felipe del Progreso, era una localidad de Toluca,
del Estado de México, pero era el municipio, entonces alrededor había muchas localidades pequeñitas, entonces no había muchos médicos. Llegaban los pacientes, las pacientes sin control prenatal, sin nada, y pues ya llegaban con el chamaco de fuera, ¿no? Entonces, fueron varias experiencias, pero esa fue la que sí me marcó porque llega la paciente, ¿no? Llega en el periodo expulsivo, se llama ya cuando está sacando al bebé, y nada más estábamos los puros internos y un solo médico de guardia de grande, vamos a decirlo así, ¿no? Que era de base, que era el de urgencias. No había ginecólogos, no había pediatras, no estaba nadie. Y estábamos nosotros que ya llevábamos 6 meses de internado y acababan de entrar los nuevos, entonces pues no sabían todavía muy bien qué onda. Entonces me tocó a mí atender al parto, lo atendí sin problemas, pero recibirlo una compañera, una doctora que apenas estaba entrando, o sea, no había recibido a bebés. Entonces estaba muy mal el bebé, salió sin llorar, sin respirar, todo hecho de la popó por dentro, o sea, estaba muy mal ese bebecito. Entonces lo atiendo, se lo doy, pero pues no le hacía nada. Entonces yo dejo a la pacientita y empiezo a reanimarlo yo, pero se murió. Entonces, híjole, ahí ya después llegó la pediatra, empezó a tratarlo de reanimar y todo, y bueno, se hizo ahí un relajo, ¿no? Entonces falleció el bebé y yo le quise dar la noticia a la mamá y a los familiares, ¿no? Es bien duro cuando tú no está en tus manos hacer una situación y pues eso desafortunadamente nosotros no somos dioses, ¿no? Cuando Dios dice hasta aquí, por más que uno haga y por más que uno deje de hacer, pues fallece, ¿no? Que hasta inclusive hay médicos que por ese tipo de situaciones y experiencias fuertes que tienen, como que deciden colgar la bata, por así Sí, no, decirlo. ya determinan dedicarse a otra cosa donde no tengan que ver con eso. Pero nosotros aquí, por decirlo, esta es una unidad médico-quirúrgica, entonces se pueden presentar complicaciones en una cirugía, podemos ingresar a un paciente muy mal y esa es otra de las cosas que también yo les digo, o sea, yo nunca les miento, o sea, les digo, ¿sabes qué? Tiene tantas probabilidades de sobrevivir y tiene tantas probabilidades de fallecer. O sea, siempre trato de decirles la verdad, ni darles falsas esperanzas, ni tampoco, Digamos que ser real con el sí, diagnóstico. sí, real. Yo siempre les digo siempre les digo, sabes que este porcentaje de que se complique, este es el porcentaje de que sobreviva, tú dime si sí o si no. Y eso sí los hago que firmen, ¿no? Pero previamente yo ya habiéndoles explicado todo el panorama, ¿no? Sea un bebecito o sea una persona adulta. Entonces sí, de ahí fue donde dije, "Ay", y enfrentas esa situación, ¿no? No es fácil llegar, decirle, por decirlo, a un familiar, es que tu papá ya se murió, o sea, es que tu hijo ya se murió, híjoles, es algo bien difícil. Y para eso no hay clases, o sea, para eso no nos enseñan en la escuela de medicina, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Tienes que hablar así, tienes que hacer esto. No, no, ese es, te lo va dando el paso de la experiencia, de lo que tú estás afrontando. Y una vez que usted, doctor, por ejemplo, ya que cuenta todas esas experiencias o esa experiencia desafortunada, ¿qué tan cierto es que los médicos con el pasar del tiempo y ver todas esas experiencias, como que pierden esa sensibilidad? Híjole, pues yo te puedo hablar sobre mí, ¿no? La verdad es de que a mí cada paciente me duele diferente. O sea, como si fuera el primero. Si me explico, no, no me acostumbro a, por decirlo, ni a ver a llorar a los niños, ¿no? Cuando les tengo que mandar inyecciones, pues con la pena, ¿no? O sea, van a sentir feo, siente uno feo, se inyectan y ya. O cuando llegan, por decirlo, ahora hace ratito me llegó una mordedura de perro, ¿no? Una niñita aquí, y pues ni modo, ¿no? Sientes feo, o sea, sigo sintiendo feo, ¿no? Porque al momento de la curación, al momento de la infiltración, de lo que tú le vas a hacer, tienen dolor. Entonces, es difícil para mí acostumbrarme a ver el dolor de la gente. Para eso estudié, para quitárselos. Entonces, para mí sigue presente, o sea, no, yo no me acostumbro a decir, ah, ya le voy a decir que ya se murió. No, 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 o sea, sigo sintiendo como que lo mismo, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor algunos dicen, tienes que separarlo, porque sí, eso nos dicen, ¿no? Tienes que separar los sentimientos de tu paciente con los tuyos como profesional. Es imposible. Para mí es imposible.
pues es que digamos que es un ser humano, o sea, ¿no? al Te final. vinculas a fuerzas, o sea, a fuerzas te vinculas, el trato, ¿no? He hecho muchas amistades, ¿no? Como por decirlo, si me lo permites, como tu papá, que lo conozco también ya de tiempecito, pues es mi paciente, pero estamos llevando a lo mejor una amistad, ¿no? ¿Usted cree que parte del éxito que tiene como médico tenga que ver justo con eso, de que es una persona muy humana que va más allá del hecho de preocuparse médico-paciente? Pues yo creo que sí, porque yo trato de darles lo mejor, tanto de mi conocimiento como ser humano, por decirlo. Hay pacientes que realmente vienen para que uno los escuche y he tenido esa oportunidad, ¿no? Que vienen, me cuentan sus problemas, ¿no? Se desahogan, ¿no? Y ya les doy yo un consejo o no, o les digo ciertas experiencias a lo mejor que yo he vivido y a lo mejor eso va afianzando más la situación de la confianza. Ahorita que dice eso, doctor, supongo que a veces usted, como lo comenta, la ha tenido que hacer como de psicólogo de cierta manera, Sí. ¿no? O sea, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando un paciente viene y le empieza a contar, oye, oiga, doctor, fíjese que tengo esto, tengo esto, tengo eso? Pero ya después empieza a decir, pero fíjese que yo pasé por esto, esto. Y usted se da cuenta que su sentir es más emocional que físico. ¿Ahí qué hace? ¿Le receta? O sea, Sí, ¿qué, ahí qué va pasa? dependiendo, porque ahí igual tengo experiencia en manejar las situaciones de ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, este, si yo veo, les hago ciertos cuestionarios, ciertas cosas, les mando tratamiento o cuando ya requieren una terapia psicológica, ya les digo, ¿sabes qué? Es que mira, les explico qué es la depresión, les explico qué es la ansiedad con dibujitos y todo, les digo en qué les voy a poder ayudar yo y también les digo, pero necesitan el otro 50% de una terapia, ¿no? A veces a lo mejor cuando es algo común o es algo pasajero, pues sí, les digo, no, mira, puedes hacer esto, 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 hace esto, esto. Pero cuando ya veo que realmente es una enfermedad que se tiene que atender, no, pues ya los mando con la psicóloga. Que ahí es importante, digámoslo, porque digo, a mí me pasó en algún momento que yo sentía que estaba enfermo de X cosa, pero resulta que era un tema emocional. Ujú. Y entonces a eso iba, o sea, a veces usted qué tan cierto cree que sea el hecho de que las emociones están conectadas con el cuerpo. Claro, la verdad es que sí, se dice y he leído algunos libros que dicen que tú te enfermas porque hay algo emocional en ti. Entonces, digamos que es real de, o sea, digo, no me sé como que la causa raíz, ¿no? O sea, entre tu malestar físico y tu emoción, pero un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que usted cree que sí es real el hecho de que si yo me siento a lo mejor y triste, tenga enfermedades en el Alguna tracto situación. digestivo o algo Sí, así. claro. Claro, claro, claro. Eso es que ni qué, o sea, por decirlo, si tú estás con un nivel de estrés importante, se liberan ciertas sustancias y esas sustancias en cada persona, cuando las tenemos de más, reaccionan con síntomas, por decirlo, no sé. Algunas personas están muy estresadas o se enojaron y ya les dolió la nuca, ¿no? Ya tuvieron una contractura. Otras personas que tienen una situación de estrés importante, un coraje, les da el dolor abdominal, personas que les da diarrea, hay personas que les salen granitos, o sea, cada persona reacciona diferente a cierto estímulo externo, pero sí, muchas de las enfermedades son emocionales. Y digo, yo en lo particular sí me di cuenta y de hecho justamente decidí como que empezar a dejar de lado el tema médico. Obviamente sí me cuidaba, pero sí decidí como ponerle atención y fíjese que desde que decidí ponerle atención y venir a consulta, que las veces finales ya vine con usted, cuando estaba en el otro consultorio, ya venía mejorando, o sea, pero ya un tema que traía ahí me parece que es de la bilirrubina indirecta Ajá. y ya, o sea, ahorita ya no lo tengo. Sí, te digo, ahí es más o menos buscarle siempre la causa. Esa es la otra, ¿no? Yo siempre les digo, tienes este síntoma, pues vamos a buscar la causa, ¿no? Hay que ver por qué tienes esta situación y dar tratamiento pues, para la causa. Doctor, un consejo que usted le dé a las personas que se quieran dedicar a medicina y que yo creo que es de suma valía viniendo de usted. Que les apasione. O sea, que realmente no crean que los médicos ganamos un montón de dinero. Hace muchos años sí decían, no, pues un médico es el que
tiene varo, ¿no? Actualmente he visto, por decirlo, las ofertas de empleo para los pacientes, los compañeros médicos que son recién egresados y todo, y es triste de verdad que 7 años, 6 años de tu vida que estés pues estudiando, quieran pagarles 8,000 pesos, ¿no? A la quincena. Entonces yo digo que es más, ¿no? O sea, una, te tiene que gustar, ¿no? Dos, tienes que saber valorar también tu esfuerzo, tu trabajo cuando realmente te gusta. Es triste ver, de verdad, con todo respeto a los chavitos estos que salen con sus TikTok o con sus YouTubers y toda esa situación que realmente no aporta nada, ningún tema en específico, y nada más los están haciendo reír. Puta, se hacen millonarios, ¿no? Y un cardiólogo que le salvó la vida a un paciente les cobra 5,000 pesos más y ya te están diciendo que les estás robando, ¿no? O sea, eso de verdad para mí sí me causa poquito de enojo, tristeza, que a Sí, ya veces somos dices, dos. no, sí, no valoran esa situación, pero pues bueno, no, así es la sociedad. Consejo es de que de verdad te guste, o sea, que sea algo apasionante el que un paciente te diga, gracias a ti estoy vivo, gracias a ti estoy bien. Ese tiene que ser tu mayor paga, tu mayor logro, ¿no? Porque si buscas otra situación económica o algo así, no, pues te Que al estás final, que equivocando al de final la carrera. situación económica yo creo que viene por inercia, ¿no? O sea, Sí, es porque lo que te digo. estoy seguro de que usted empezó a lo mejor y ganando X cantidad de dinero, pues obviamente ya no la vamos a comparar con lo que gana hoy, porque justamente viniendo del consejo que usted acaba de dar, pues la pasión te lleva a seguir escalando, seguir creciendo, y pues por ende el tema monetario va a venir, Sí, porque por solito. ejemplo, usted empezó como médico, después empezó a hacer una, dos, tres N certificaciones, que me comentaba que ya tiene varias No, sí, sí, certificaciones. bueno, cursos ¿Cómo cuántas tenemos, más o menos? híjole, no sé, no, son buen, Un número que quiera no dar. sé, como unas que te gustarán. Certificaciones así de consejos como 5, pero puta, como unas 200. Entonces, Este, obviamente ya no va a ganar lo mismo un médico que no tiene certificaciones o hasta inclusive que no tiene cursos, especialidades y demás, a un médico que pues ya tiene un buen de experiencia y aparte también supongo que tiene como a sus pacientes, digamos, que de piso, por así sí, decirlo. O ya de sea, muchos años. entonces creo que va de la mano el hecho de apasionarse y que te ganes la confianza de la persona que está del otro lado de tu escritorio. Y la verdad es que mientras te guste, mientras cualquier profesión, que es el consejo que yo le doy a mis hijos, ¿no? Y el consejo que me dio mi padre, si vas a ser barrendero, hijo, sé el mejor. Siempre esfuérzate por tratar de dar todo lo mejor de ti. Entonces, si te gusta la medicina y si te gusta esta profesión que creo que es la más noble que hay, la mejor para mí, la más bonita para mí, es con pasión, es por de verdad tratar de ayudar a la gente y que no se te olvide nunca. Así seas el supercardiólogo más chipocles que haya, que no se te olvide esa situación humanitaria, esa cuestión humana, ¿no? De ayudar, de salvar y de ver que gracias a ti una persona puede estar caminando, puede estar viviendo. Eso es lo más importante en la cuestión de la medicina. Sí, y por ejemplo, yo desde del otro lado como paciente, digo, afortunadamente no he tenido temas graves de salud, pero pues sí se agradece el hecho de que, o sea, te encuentres médicos que justamente tienen ese tacto humano como para tratarte y no nada más decir, ah, pues el paciente X y ya, ¿no? Sí, no, no, no. Eso sí, sí se valora mucho, doctor. Y pregunta obligada, porque siempre me gusta hacer esta pregunta. Yo sé que ya tiene mucha experiencia, tiene muchos cursos, pero ¿qué sigue para el doctor Juan Carlos de aquí en adelante en su carrera profesional? Pues mira, aquí llevo poquito tiempo en esta clínica, ¿no? Desafortunadamente falleció mi jefe de la otra clínica y por temas ahí administrativos me salí. Y aquí llevo como, ¿que serán? Como unos 7 meses, 8 meses. Y la verdad es de que con el dueño de aquí de la clínica, los doctores son muy accesibles, o sea, son médicos muy humanitarios también, que se comprometen con sus pacientes. Entonces, el primer proyecto que tenemos es estar levantando la clínica.
Y la verdad es que gracias a Dios ahí vamos, ¿no? Y en un futuro, pues ya poner algo propio. Ahorita realmente no lo he querido poner y te lo confieso, es por la cuestión familiar, ¿no? Tengo a mis hijas y están apenas entrando en la cuestión de la adolescencia importante y también es importante para mí la cuestión de que me vean ahí, o sea, en la cuestión humanitaria yo siempre he ido a sus juntas, yo siempre he ido a sus festivales de baile, siempre he estado presente, o sea, siempre he tratado de ser un papá que tanto me apasiona mi trabajo, pero también estoy bien apasionado y comprometido con mi familia, ¿no? Con mi esposa, mis hijos, ¿no? Mis padres, mis hermanos. Entonces, cuando es así, sí voy y los veo. Cuando tienes un negocio propio, es otro bebé, ¿no? Entonces es dedicarle un tiempo desde la mañana hasta la mañana, o sea, es todo el tiempo y la verdad no. Entonces, ahorita la oportunidad es hacer crecer esto y ya después poner pues prácticamente pues ya lo mío al 100%, Paso a paso, digamos. poquito a poquito. Sí. Así es. Doctor, pues mire, la verdad me dio muchísimo gusto poder platicar con usted. Al contrario, al contrario. Eh, Le reitero nuevamente, la verdad, mi admiración para todos los médicos por la labor que han hecho y creo que a pesar de que a mí me gusta mucho mi carrera, pues sí, sí les tengo muchísima admiración a ustedes por todo lo que implica ser un médico, ¿no? Porque si no mal estoy informado, es una de las carreras más largas donde te tienes que preparar y se lo comento porque yo, por ejemplo, apenas le ayudé a una de mis hermanas que usted conoce a hacer su CV porque me pidió el favor y resulta que ella tuvo mucha preparación, o sea, ella estaba estudiando y tuvo muchísima preparación para ser enfermera. Y yo, por ejemplo, poniendo, o sea, contraponiéndolo con el mismo nivel que yo estudié en aquel entonces, pero de informática, o sea, literalmente no tengo ni el 50% de experiencia que ella acumuló como enfermera. Y eso es donde yo me doy cuenta ahí que justamente el tema de la medicina sí es compleja y que hasta ustedes los médicos, antes de irme, me gustaría mucho preguntarme, para ustedes los médicos es complicado el hecho de decirle a los pacientes, por ejemplo, hablan muy técnico, el hecho de, el hecho de que un paciente luego se le diga, oye, fíjate que le empiezas a explicar y se queda con cara de, "No, es que no te entendí porque pues no manejo esos términos". Ajá. No, la verdad es que no, yo trato de explicarles de forma así bien clara. Mira, por decirlo aquí, apenas le acabo de explicar a un pacientito. Mira, por decirlo aquí, les estaba explicando de la litiasis ureteral. Entonces les estoy explicando porque les mandas a sacar estudios, ¿no? Aquí me llegó con una tomografía. Entonces, obviamente, las tomografías o los estudios vienen con tecnicismos importantes. Entonces, yo les digo, mira, esto significa, les voy leyendo el diagnóstico, esto significa esto. Ta, 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 ta. Entonces, yo me doy a la tarea de siempre explicarles. Como O de ser sea, ese traductor, digamos. exacto, exacto, sí, porque esa es otra de las claves que yo he tenido con mis pacientes. O sea, yo no empleo tecnicismos con ustedes, o sea, no, porque pues no, o sea, no lo van a entender. Entonces aquí la situación es de que yo les digo, mira, esto significa esto, tú tienes esto, y se los explico con manzanitas y bolitas. Y siempre les digo que sí me di a entender, o sea, me di a entender, saben de lo que estuvimos hablando, más cuando son cuestiones quirúrgicas. Puta, ¿no? Por decirlo, una vesícula, les hago el dibujito del higadito, del estómago, mira, tiene que pasar por aquí, mira, aquí está, y mira, tú tienes esto. Inclusive a veces tengo que sacar mi teléfono y les digo, mira, esto es algo normal, ¿no? Y tú tienes esto. ¿Sí me explico? Pero tecnicismo con mis pacientes, no. Te confieso, lo único que sí me cuesta mucho trabajo es la letra. La Pero, letra, híjole, no, de pero verdad creo que es que, eso híjole. es a los médicos en general, ¿no? Pero debería de ser al revés. Nosotros deberíamos de tener una letra súper clarísima porque estamos mandando un medicamento, ¿no? Algo que también ahorita que lo comento, o sea, cuántas veces me ha tocado, y con médicos en general, creo que solamente en mi vida he encontrado dos médicos que de verdad, o sea, yo leía y decía, bueno, al Entonces menos, ni es médico, ¿no? ajá, hasta dudo, digo, no, es capaz que se tituló en Santo Domingo, una cosa así, porque sí le entiendo. Y todos, digo, hacemos carrilla ahí
con los médicos o entre familia de parece que hasta los médicos les ponen un curso para que escriban todos igual, Lo que porque pasa es que, mira, nosotros, cuando, cuando nosotros estudiamos, o sea, no son clasecitas de que te dictan, ¿no? O de que te dicen, a ver, vamos a hacer esto, díctala, léele este libro, o sea, sí lees y toda esa situación, pero tienes que escribir súper rápido lo que te está diciendo el doctor. Entonces tú estás ahí y tú de volada, ¿no? Tienes que estar anotando como tú te entiendes ese tipo de enfermedades o ese tipo de cosas, porque ellos te explican lo básico, o sea, no del libro, sino te explican la situación real que tienen con el paciente. Y entonces eso, si tú te pones las pilas, es lo que te va a dar el éxito en tus diagnósticos. Entonces, pues estás escribiendo pues a 1000 por hora, y entonces yo yo creo creo que que de ya ahí se te es queda. ajá, exacto, la costumbre de, pues aunque ya no estés más relax, pero Sí, no, pero pues no, sí. debería de ser Yo al decía, revés. pues El, mano el escrita. error, el Y, error. y por ejemplo, también ahí ustedes como médicos mandan la receta así con esa letra Sí, y no, yo pues la yo la leo trato y, yo le sí le entiendo, ¿no? no, pero yo así como de, no, pues no sé, pero se la entrego a la persona que en la farmacia y ella sí le entiende. Sí, ¿qué crees que sí? Algunas veces sí he tenido la mala fortuna de que tienen mi número, que te digo, siempre les doy mi número. Entonces, oiga, doctor, ¿qué cree que el de la farmacia no le entendió? Ah, sí, no te preocupes, a ver, es esto. Si me explico, o sea, ni me enojo ni nada, ¿no? Ahí siempre les digo que es. Pero siempre les explico, mira, en la receta te vas a tomar este medicamento, no tienes ninguna duda de esto. Ah, no, sí, aquí qué dice. Ah, mira, ya. Les digo, a ver si quieres ponlo tú o lo pongo, lo trato de poner yo de mejor calidad. Bueno, pero pues sí, o sea, al final digo, ya también había escuchado ese comentario de que justamente por la rapidez con la que explican y todo, pues sí tenían como que forzarse en ese sentido y escribirlo rápido, pues se entiende, digo, al final no es cosa sencilla. Pues doctor, me dio muchísimo gusto platicar con usted, qué bueno que haya contado con su Al participación contrario, en cuando este gustes. espacio y pues nada, algo más que usted quiera agregar. No, 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 nada. La medicina es algo extremadamente bonito, siempre y cuando los médicos que escojan les guste. Y como yo, debe de haber más. Entonces, yo sigo estando a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, como les he dicho a mis pacientes, yo estoy para servirles a la hora que sea. A la hora, y cuando dice a la hora que sea, es a Sí, la hora es que sea, literal, me ¿eh? consta. Sí, 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 por decirlo, yo dejo de trabajar 5, 6 de la tarde, me voy, ¿no? Pero si mis pacientes me hablan en la madrugada y me dicen, oye, es que este, tengo este problema, yo me regreso a la hora que sea y del día que sea. Sin importar día Sí, no, festivo. sin importar día festivo. O sea, nada más, no me cuesta nada venir, darles la atención, quitarles el problema que tengan y regreso a mis actividades. A menos de que no esté por aquí, ¿no? Si estoy muy lejos, pues sí trato de decirle a alguien más que los revise. Pero si no, a ese grado estoy comprometido. Sí, sí se entiende, me consta. Doctor Juan Listo. Carlos, esperamos contar con Cuando su gusten, cuando participación en gusten. segunda ocasión, pero de momento le agradezco mucho, cuídense mucho, nos estamos viendo en la siguiente. Bye. Listo, doctor.